Si tienes un canal de trading de ámbitos financieros, un canal en YouTube de ámbitos financieros, este vídeo puede salvarte el canal. Bueno, va a ver que la CMNV ha publicado un documento bastante bien publicado, bastante bien, bastante didáctico, bastante sencillo, sobre una normativa que es la normativa de, bueno, habla sobre las recomendaciones de inversión, que es una recomendación de inversión y cuándo es asesoramiento de inversión, que afecta directamente a una parte específica de los canales que te explicaré al final del vídeo, porque ver que tiene un impacto importante y que tiene que ver mucho con la normativa de regulación sobre el abuso de mercados. Entonces, te invito a que veas, bueno, aquí te voy a dejar abajo el enlace donde la CMNV comparte este documento, pero te voy a invitar, te voy a decir cómo puedes adaptar rápidamente tu canal a norma. Es decir, en este vídeo ver cómo en 10 minutos puedes tener súper adaptado tu canal a la norma y editar las cosas que necesitas cambiar rápidamente, ¿vale? Y sobre eso te dejo el vídeo con la parte de cloud con YouTube, cómo lo puedes adaptar, y después te dejo la recomendación final en la que te digo dónde va a impactar principalmente esta norma y el gran problema que puede generar para muchos canales, básicamente para poder cerrarlos si no te adaptas y no te adaptas en total. O profesionales que normalmente, tú fíjate que la mayoría de los profesionales que trabajan en entidades no suelen tener una presencia pública ni de inversión ni de recomendaciones públicas, ¿no? Porque la mayoría conoce, o la gran mayoría sí, o casi todos conocen la responsabilidad que implica, ¿no? Sin embargo, en los últimos años, con todo el tema del trading, el YouTube y todo esto, pues ha hecho que aquello se dispare. Entonces hay una serie de puntos donde se está dando, pues en muchos casos, recomendaciones de inversión, tal como plantea la CMNV aquí, en la que se está teniendo cuenta realmente la normativa que existe del cuidado al inversor, ¿no? Quiero hacer una apreciación porque la verdad está bastante bien, muy sencillito, verás que es un documento muy sencillo y te voy a decir cómo contrastarlo rápidamente a través de cloud con tu canal, ¿no? Para ver si tienes algún vídeo que necesitas quitar o tal, ¿no? Asesoramiento de inversión, que hay que diferenciar entre recomendación y asesoramiento, te va a dar un poco una idea de lo que es una recomendación de inversión. Básicamente, si yo voy y te digo, oye, creo que este activo va a subir o va a bajar, eso es una recomendación de inversión. Entonces, dependiendo de quién te lo diga, tiene unas implicaciones mayores o menores. Lógicamente, que te lo va a decir que es profesional, te va a dar más información que la de simplemente me parece que esto va a subir, ¿no? Una opinión se puede considerar una recomendación de inversión. Por ejemplo, hay un punto aquí importante en los canales, que es precisamente los directos. Yo aquí lo que veo, después de analizar un poquito veo que los directos es importante tener cuidado. También veo que mucha gente no está teniendo cuidado con el tema de las normas, los disclaimers de compliance, ¿no? El poner antes información que de alguna forma, antes del vídeo, que de alguna forma avise al inversor pues, que se puede perder dinero, etcétera, ¿no? Que ya se ha vuelto casi un tip que es importante tenerlo, ¿no? Te dice un poquito quién puede hacer recomendaciones de cuál es el objetivo que se persigue con ello, etcétera, ¿no? Te voy a dejar aquí, pero no quería, como vas a tener acceso y vas a poder verlo tranquilamente, yo lo que quería decir es que si tienes un canal, te puedes ir aquí a Cloud. Si tienes aquí un canal, lo que puedes hacer es incorporar aquí el documento, que es un documento que, como te comentaba, está bastante bien definido y muy claro. Y le puedes decir que analice tu canal de YouTube, si lo tienes ya integrado, linkado con Cloud, y le puedes decir que veas si tu canal incumple, alguno de los vídeos incumple la normativa de compliance de todo tu canal, vídeo por vídeo, y te va a decir cuáles incumplen de forma moderada, cuáles pueden incumplir de forma alta y qué tipo de acciones pueden analizado todos los vídeos. De hecho, dice que el canal tiene 213 vídeos, tal, y ha recuperado vídeo por vídeo, etcétera. Y aquí lo que dice que las tres, ¿no? Te dice, recomendación de inversión, cualquier vídeo donde sugiera una estrategia o des una opinión sobre el precio actual o futuro de un instrumento financiero requiere identificación, nombre, cargo, hora, separar hecho de opiniones, fuentes fiables y declarar conflicto de interés en cada publicación. Es decir, que no estés hablando de un activo en el que tú vayas a ganar dinero por algún motivo, ¿no? Esto es un matiz que te interesa por precisión. Mica no tiene un régimen de recomendación. MAR es una normativa de abuso de ¿no? Entonces, en este caso, te dice que no tiene un régimen de recomendación en MAR, así que los requisitos formales del reglamento delegado no aplican a cripto puro, pero la CMNV monitoriza y puede abrir expediente por abuso de mercado si difundes información falsa o engañosa. Esto es importante porque hay mucha gente vendiendo bots que, ojo, luego asesoramiento personalizado, decir que comprar, vender, mantener a tu audiencia sin autorización de CMNV es una línea roja.
Efectivamente, el disclaimer no es esto no es asesoramiento, no te protege, la guía es explícita. Todos los vídeos ha sacado 3 que hay que cambiar cosas. Este es el que más se ve, para que veas un poco la importancia que tiene, porque parece muy pequeño, que realmente en todo el vídeo, igual el vídeo dura media hora o no sé cuánto, 15 minutos. Y aquí realmente te dice que hay una frase en la que estás incumpliendo, ¿vale? Como él la ha transcrito, ha analizado toda la transcripción, te dice puntos en los que puedes estar incumpliendo. De lo primero, que estás hablando sobre un instrumento que es el oro en este caso, y luego hay un momento en el que dices, y cierras con deberías tenerlo en cuenta. Este deberías tenerlo en cuenta se está planteando que podría ser una sugerencia implícita sobre un instrumento. Entonces aquí no aparece la documentación, identificación formal, presentación objetiva. Tendría, por ejemplo, aquí tenés que haber dicho, pues deberías tenerlo en cuenta según el análisis de tal autor, o según tal estrategia, o tal, ¿no? Entonces, este tipo de temas es con lo que hay que tener cuidado dentro de los ámbitos que plantea la CMNV, ¿no? Y no, el hecho de poderlo hacer directamente con Cloud te permite identificar rápidamente los vídeos que tienes que tocar. Aquí podrías irte directamente a editar esta parte, la editarías, la quitas, y ahí es donde viene un poco más el trabajo de detalle, ¿no? Que si tienes muchos vídeos que tienes que hacer, pues tienes que editar cada vídeo, buscar dónde está, porque que no te dice, aunque te dice que es casi al final, cierras con un deberías tenerlo en cuenta. Pues ese convendría quitarlo y ya está. Esa es la historia. Entonces básicamente es con lo que te ayuda Cloud. Rápidamente puedes entrar, ver todos tus vídeos, editarlos, y fuera de los 213, por ejemplo, en mi caso hay solamente 3 que necesitan revisión, y el resto es pues perfecto. Así que nada, muy bien, pues ahí te lo dejo y espero que te sirva. Mira, te invito a que este tema, a nivel de si te dedicas a YouTube, sobre todo en tema de trading, te invito a que te lo tomes en serio. Te voy a explicar por qué. En los vídeos puedes tener detalles que puedes editar y demás, pero el punto en el que puedes tener un serio problema es si haces trading en directo, en vivo. O sea, no por el directo en sí, porque el directo es un formato de emisión, ¿no? Sino precisamente por lo que pasa dentro del directo. Es decir, si tú estás en un determinado activo y todo el mundo está en ese determinado activo y tú decides tomar acción en un momento determinado sobre una entrada, el tema que te va a pasar va a ser que si todas las personas que están dentro, tú ya estás ahí dando una recomendación de inversión. Pero además, si alguien en el directo te hace una pregunta concreta, oye, X, ¿puedo ahora hacer tal? Si tú le contestas, eso ya no es solo una recomendación de inversión, es asesoramiento de inversión. Con lo cual vas a tener un problema serio si alguien ve ese directo, o si pierdes, y mucha gente se muestra muy molesta contigo. Entonces, como ves, la cosa tiene miga. Es decir, ahora mismo el trading en vivo muchas empresas o muchos profesionales lo están utilizando pues para vender más cursos o temas de esto. Pero esto va a ser un problema antes o después para la gente que lo esté haciendo. Solamente te lo dejo como idea y como reflexión final, porque creo que es interesante. También creo que es interesante que este documento esté de una forma tan fácil de utilizar. Así que un abrazo y hasta pronto.